Bueno, a Carmen la hemos conocido esta noche todos muchísimo más, pero cuéntanos en qué consiste esa cohesión comarcal, ¿no? que hacéis. De lo que se trata es de realizar actividades y de poder realizar proyectos para poder promocionar la comarca de la Ribera, en el caso de la comarca de la Ribera de Xúquer, poniendo en contacto agentes sociales, como son los sindicatos, las administraciones públicas, en nuestro caso el Consorcio de la Ribera, y las asociaciones empresariales. Entre ellas está representada la Asociación Empresarial de Alzira. ¿Cómo es la labor? ¿Qué os encontráis? ¿Qué os pide el empresariado, por ejemplo, cuando acude a vosotros? Bueno, pues básicamente trabajamos mucho con la gente que quiere emprender por primera vez. También en cuestión de empresas que ya están constituidas, pues generalmente en materia de subvenciones, ¿no? Ahora el kit digital de los fondos Next Generation, que es lo que digamos está más en boga, ¿no? Y cualquier cuestión que se nos plantee que tenga que ver con la promoción económica del territorio en el que actuamos. Gema trabajó en IDEA también en sus inicios y llevamos colaborando juntas, pues no sé, pero llevan más de 20 años. Más de 20 años. Sí. Imagino también que asesoráis a la hora de, por ejemplo, buscar subvenciones, ayudas económicas de todo este tipo a las empresas de la comarca. Correcto, para empresas de nueva creación, como ha dicho Carmen, para gente que quiere emprender por primera vez y también sobre todo para empresas que además necesitan una consolidación para mejorar su competitividad y también ayudas y sobre todo para la capacitación. Es una de las cosas que pues también el empresariado es lo que nos solicita porque pues hace falta profesionales que estén capacitados en algún perfil específico y pues nuestra labor también es esa, el poder captar fondos que vayan destinados a la formación, que vayan destinados a la competitividad y que vayan relacionados con el crecimiento económico y a la creación de empresas. Habéis hablado de emprendedores. ¿Hay emprendedores? ¿Hay ganas de emprender en la Ribera? Sí. Claro, y cuanto más crisis hay, más ganas de emprender, porque si el trabajo por cuenta ajena, digamos que falla, pues la gente al final tiene que buscarse la vida por algún lado y es cuando de la necesidad se agudiza el ingenio, ¿no? Pues esto es lo que pasa. ¿Cómo os pueden...? No, perdona, ¿que ibas a decir algo? Sí, no, nada, añadir que desde luego que hay personas emprendedoras porque hay ideas empresariales. Y pues es eso, que lo que necesitan es un servicio como en este caso, un servicio público y como el que se presta en este caso desde nuestros departamentos para poder ayudar, para dar apoyo tanto en el ponerle en marcha o impulsar esa idea empresarial, para hacerla crecer y para en todo el trámite y evidentemente para captar aquellos recursos o subvenciones o ayudas para dar ese primer empujón. ¿Cómo pueden contactar los empresarios con vosotros, tanto a nivel local como a nivel comarcal? Nosotros estamos en calle Ronda del Gemesí 4 de Alzira y estamos en todas las redes sociales, con lo cual es muy sencillo. IDEA Alzira. Y nosotros estamos en la sede de la Mancomunidad y del Pacto y del Consorcio de la Ribera. Está ubicada en Alzira, en el carrer Taroncher 116 y también a través de su página web o a través de su teléfono pueden acceder todos aquellos ciudadanos que sean de la comarca de la Ribera de Xúquer. Fantástico, pues chicas, muchísimas gracias. Enhorabuena, Carmen. Gracias. Enhorabuena, Carmen.